Bueno, hola. Hoy vamos a continuar ahora con series de Fourier de funciones pares e impares. ¿De qué sirve saber si una función es periódica par o periódica impar? Bueno, la ventaja que tiene es que si es periódica par, ¿sí? Los coeficientes b sub n van a valer siempre cero. Y si es periódica impar, los coeficientes a sub n, inclusive el a sub 0, van a valer todos cero. Esa es la ventaja que tiene entonces. De antemano, cuando a nosotros nos dan una función, ¿cómo nos damos cuenta si es par o impar? Bueno, graficándola. Como vimos en videos anteriores, graficamos la función periódica. Si vemos que es simétrica respecto al eje de ordenadas, como es en este caso, que tenemos una función que es simétrica respecto al eje de ordenadas, ¿sí? Vemos que es una función periódica, como vamos a ver ahora, y además es par. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular series de una manera más rápida, ¿sí? Sin tener necesidad de calcular los dos coeficientes. Y como vamos a ver en otro video después, si es periódica impar, los coeficientes a n y a 0 van a valer 0. ¿Y cómo nos damos cuenta que es periódica impar? Porque bueno, va a ser simétrica respecto al origen. ¿Sí? Acuérdense el concepto de par e impar visto en primer año. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función que, la definición de una función par, una función cuando es par. Y bueno, una función es par cuando para todo t perteneciente al dominio de la función se verifica que la función es igual a la función en su opuesto, es decir, f de t es igual a f de menos t. Gráficamente, ¿qué significa? Que por ejemplo, yo acá tengo un valor t, ¿sí? Y su imagen es f de t, y tengo su opuesto, menos t, y su imagen coincide. Eso significa que es simétrica respecto al eje de ordenadas, ¿sí? Eso significa que es par. Entonces, además tiene que ser periódica de periodo t. Esta gráfica que vemos acá, además de ser par, es periódica de periodo t. Fíjese que está definida de menos t sobre 2 a más t sobre 2, del semiperiodo negativo al semiperiodo positivo, ¿sí? Bien, vamos a tratar de deducir los coeficientes, ¿sí? En este video vamos a ver el coeficiente a sub n y después en el próximo video vamos a ver el coeficiente b sub n, ¿sí? Que nos tiene que dar 0 y cómo armamos la serie, que va a ser una serie mucho más corta, obviamente. Bueno, entonces, para el coeficiente a sub n planteamos la fórmula que ya conocemos, 2 sobre el período por la integral, fíjense por lo que dijimos, por cómo está definida, por la integral entre el semiperiodo negativo y el semiperiodo positivo, ¿sí? De f de t por coseno de n omega 0t, ¿sí? Lo que hacemos es separar la integral que va de menos t sobre 2 a más t sobre 2, la separamos de menos t sobre 2 a 0, más la integral de 0 a t sobre 2. Y vamos a trabajar un poquito con la primera integral, con la integral que va del semiperiodo negativo a 0. Entonces, aparte, acá lo estamos viendo como cálculo auxiliar, ¿sí? Como cálculo auxiliar, vemos que la integral entre menos t sobre 2 y 0 de f de t por coseno de n omega 0t diferencial t, le aplicamos un cambio de variables. Acá a la variable t la vamos a cambiar por la variable menos t. Eso se puede hacer. Ahora, si yo cambio la variable, obviamente que me van a cambiar algunas cuestiones de la fórmula que aparece en la integral. A tener en cuenta, si ahora de t pasamos a menos t, recuerden que los límites de la integral van de menos t sobre 2 a 0. Entonces, cuando t chica, para decirlo de una manera, cuando t chica vale menos t grande sobre 2, cuando t chica vale menos t grande sobre 2, pónganlo acá, menos t grande sobre 2 con el menos de adelante se hace más t grande sobre 2, que es lo que aparece acá en el límite inferior de la integral. Y cuando t chica vale 0, que es el límite superior de la integral, cuando t chica vale 0, si yo acá pongo 0, me queda menos 0, 0, el límite superior vale 0. Entonces, en definitiva, la integral entre menos t sobre 2 y 0 se termina convirtiendo en la integral entre t sobre 2 y 0 por este cambio de variables. Pero la cosa no termina acá. Veamos cómo seguimos. Como hicimos este cambio de variables, entonces ahora en vez de tener f de t, tenemos f de menos t. En vez de tener coseno de n omega 0t, ahora tenemos
coseno de menos n omega 0t, y donde dice diferencial de t, ahora tenemos diferencial de menos t, por este cambio de variables. Ahora bien, por hipótesis, recuerdan que por hipótesis sabíamos que la función es par, eso significa que f de menos t es igual a f de t, entonces acá donde dice f de menos t nos va a quedar f de t. El coseno ya sabemos por trigonometría que es una función periódica par, por lo tanto cumple con esta definición, así que el coseno de menos n omega 0t no es otra cosa que el coseno de n omega 0t, que es lo que ustedes tienen escrito acá. Y de análisis, sabemos que el diferencial de menos t, eso es igual a menos 1 por el diferencial de t. Es decir, que el diferencial de menos t es igual a menos el diferencial de t. Entonces, nos queda que f de menos t se convirtió en f de t, que el coseno de menos n omega 0t se convirtió en el coseno de n omega 0t, y que el diferencial de menos t se convirtió en menos el diferencial de t. Luego, por propiedades de las integrales, el menos del diferencial sale de la integral. En el paso que le sigue lo vemos acá por ahí muy pequeño, ¿sí? Muy chiquito, pero ahí está escrito menos la integral entre t sobre 2 y 0 de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial t. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Por propiedad de integrales invertimos los límites de la integral. Y acá también recuerden de análisis 1, si nosotros invertimos los límites de la integral para que la misma se siga manteniendo o que la misma sea igual, siga siendo igual, la misma cambia de signo, la integral cambia de signo. Es decir, se hace negativa, pero con el menos que ya traíamos por el diferencial de t, con el menos que ya traíamos y el menos al invertir los límites de la integral se hace positiva. Y nos termina quedando la integral entre 0 y t sobre 2 de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial t. Acá puse un asterisco, ¿por qué? Porque esta integral es la que está arriba, que es la primera parte justamente cuando habíamos dividido la fórmula en dos términos. Entonces es lo que vamos a reemplazar acá. La primera parte, el primer término, lo vamos a reemplazar por lo que obtuvimos. Y acá lo tenemos. Tenemos por lo tanto entonces que el coeficiente a sub n va a ser 2 sobre el período por la integral entre 0 y el semiperíodo positivo de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial t más, y la segunda integral recuerden que no la tocamos para nada, la mantuvimos tal cual que la que está escrita acá. Y si ustedes observan nos quedó repetidas dos veces la misma integral, que con el 2 sobre t que ya traíamos por la fórmula original nos termina quedando 4 sobre t por la integral entre 0 y t sobre 2 de f de t por el coseno de n omega 0t diferencial t. Fórmula válida para todo n perteneciente a los naturales con el 0, es decir, el a sub 0 también lo vamos a calcular usando esta fórmula. Recuerden que cuando yo quiero calcular el a sub 0 es cuando n vale 0, coseno de 0 vale 1, pero como yo ya también respondí a algunos compañeros, cuando yo quiero calcular el a sub 0 es necesario hacerlo por definición, no siempre. Recuerden que cuando se utiliza la definición, cuando ustedes obtienen el coeficiente a sub n, ¿sí? Si ustedes en el denominador les aparece una n, no la podemos reemplazar por 0. Entonces ahí, en ese caso, tenemos que recurrir a la definición del a sub n para calcularlo. Pero si en la fórmula del a sub n que a ustedes les queda, podemos reemplazar a la n por 0, ¿sí? Y no nos provoca ninguna indeterminación, directamente en esa fórmula reemplazamos a la n por 0 y obtenemos el a sub n, obtenemos el a sub 0 sin necesidad de tener que hacerlo por definición. Cualquiera de los dos caminos sí sirven, pero es más práctico obtener el a sub 0 a partir del a sub n, como siempre digo, reemplazando a la n por 0 siempre y cuando se pueda reemplazar a la n por 0. Lo mismo para cualquier otro valor, porque también, como les pasará en algún ejercicio, puede ser que al obtener el a sub n o el b sub n, ¿sí? No sea válido para n igual 1 o para n igual 2. Bueno, en esos casos particulares, esos coeficientes hay que calcularlos por definición aparte, ¿sí? Bueno, en el próximo video terminamos la demostración. Esto es una demostración, ¿sí? De los coeficientes para una función periódica par. Tenemos el coeficiente a sub n ya calculado. En el próximo video vamos a ver cómo se deduce el coeficiente b sub n, que nos va a tener que dar 0, como dijimos, y armamos la serie. Así que nos vemos en el próximo video.